Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Hoy continuamos estudiando en el primer libro de los Reyes, capítulo 22, versículo 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable al rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo así: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Gloria a Dios. El título de hoy es Los profetas del rey Acab. Los profetas del rey Acab. ¿Y por qué este título? Bueno, cuando yo leo este pasaje de la palabra del Señor, donde aquí Dios nos muestra una enseñanza que tiene que ser para nosotros muy clara, muy evidente, es que estos profetas que mandó a llamar el rey de Israel no eran los profetas de Jehová, eran los profetas del rey Acab, porque él se encargaba de pagarles, de mantenerlos a estos profetas. ¿Y quién había pedido consultar la voluntad de Dios? Era Josafat. En el versículo 5 dice: dijo luego Josafat al rey de Israel. Como habíamos mencionado anteriormente, el rey Josafat es el rey de Judá, pero él es completamente diferente al rey de Israel. Ellos son opuestos totalmente, porque el rey Josafat es un rey, es un hombre que ama a Dios, pero como todos los seres humanos, no es perfecto. Aquí él se equivoca terriblemente de haber emparentado con la familia del rey Acab, porque el rey Acab ha demostrado que él no ama a Dios ni desea conocer la voluntad de Dios. Cuando hizo la visita al palacio del rey Acab, fácilmente lo tuvo en sus manos el rey de Israel, a Josafat. Es importante que nosotros prestemos atención a quienes nosotros vamos a visitar, porque si no, podemos ser engañados, podemos ser persuadidos a pecar. Voy a recordar leyendo el versículo 4. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Eso no es cierto, eso es falso. Pero había dicho que de repente, en el calor de la conversación y con una bienvenida tan acogedora, habló demasiado rápido Josafat y no se percató de la responsabilidad que tenía, el compromiso
que había asumido en ese momento. Aleluya. Con estas palabras, Josafat le afirma a Acab que estará dispuesto a pelear personalmente, hombro a hombro con él en el campo de batalla. Sus ejércitos y sus carros están a disposición del rey Acab. Cuando él reacciona de las palabras que le había dado, de la promesa que había hecho de apoyarle y de ayudarle, en el versículo 5 vemos su reacción inmediata. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy a la palabra de Jehová. Porque para Josafat, la palabra de Dios era muy importante. Para el rey Josafat, hacer la voluntad de Dios era muy importante para su vida. Cuando nosotros lo vemos a Josafat, voy a leer en Segunda de Crónicas capítulo 19, versículo 4. Va a decir así: habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Aleluya. Él personalmente, junto a un equipo que en su debido momento lo vamos a estudiar, él se encargaba de enseñar la palabra de Dios a su pueblo de Judá. El pueblo de Judá era completamente diferente al pueblo de Israel. El pueblo de Judá estaba siendo instruido en la palabra del Señor Dios Todopoderoso, mientras que el pueblo de Israel había sido enseñado por Acab a ser desobediente, a ser idólatra delante del Señor, del Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos. Dios estaba muy enojado por lo que había hecho Josafat, de haber visitado a una persona que no amaba a Dios. Entonces, angustiado Josafat. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos metido las 4, como decimos? Cuando nos equivocamos. Como seres humanos, nos equivocamos también. Eso nos ocurre a nosotros por no ir a consultar a nuestro Dios. ¿Y de qué manera puedo yo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se conoce a través de la Biblia. En aquellos tiempos ellos no tenían la Biblia como nosotros completamente, pero ellos tenían la ley y los libros de los profetas. A través de la ley y el libro de los profetas, Dios se daba a conocer cuál era su voluntad para su pueblo. Y la voluntad de Dios para su pueblo era que vivieran una vida santa, apartada del pecado. Y al único que debían adorar como Señor y Salvador era a Jehová de los ejércitos y a ningún otro. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 5 dice entonces: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego, dice, yo te ruego. Quizá yo veo aquí que Josafat estaba angustiado. Yo te ruego que consultes hoy a la palabra de Jehová. Y el rey de Israel ya tenía todo preparado, todo organizado. El versículo 6 va a decir el rey de Israel: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová le entregará en manos del rey. 400 profetas. Aleluya. Pero esos profetas no eran el profeta de Jehová. Habían mencionado el nombre de Jehová, pero no eran profetas de Jehová. Aleluya. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales hizo una pregunta. Y todos, a la misma voz, respondieron, como en coro: sube, le dijeron, porque Jehová le entregará en manos del rey. Pero Josafat no se quedó convencido con estas palabras, porque él tenía el Espíritu Santo en su corazón. Y el Espíritu Santo le estaba haciendo discernir: no es correcto, no está bien. Ahora,
hay una pregunta: ¿de qué manera puedo conocer la palabra de Dios? ¿A cuántos nos interesa conocer la palabra de Dios? Amén, hermanos. ¿A usted le interesa conocer la palabra de Dios? A mí me interesa conocer la palabra de Dios. Y una manera de conocer la palabra de Dios es a través de la Biblia. Salmos 32:8 va a decir: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Te haré entender, dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. Aleluya. Entonces, una manera de conocer la voluntad de Dios es escudriñando la Biblia, es estudiando la Biblia, hermanos. En el Evangelio según San Mateo 6:10 nos va a decir: venga tu reino, hágase tu voluntad. Otra de las maneras de conocer la voluntad de Dios es cuando uno ora. Cuando tú oras, es porque tú le dices de esa manera a Dios que tú quieres escuchar su voz. Aleluya. Que para ti es importante sus consejos. ¿Por qué oras? Porque la palabra de Dios nos dice: orad sin cesar. Amén, hermanos. Orad sin cesar. Aleluya. Entonces, ¿quién me enseña que debo orar? La palabra. La palabra de Dios me enseña. Los profetas oraban. El Señor Jesús oraba. Y era un conocedor de la palabra de Dios. ¿De qué manera más puedo conocer la voluntad de Dios? Cuando también recibo los consejos de los siervos de Dios. Y en aquel entonces estaban los profetas. Aleluya. Pero hay dos clases de profetas: los falsos y los verdaderos. En aquellos tiempos habían falsos profetas. Los falsos profetas hay a montones. En esta época, en este tiempo, también hay falsos profetas. Aleluya. Los profetas falsos dan el mensaje para complacer a quien les paga. Los profetas falsos dan el mensaje para complacer a quien los paga. Y estos 400 profetas del rey Acab estaban pagados por el rey Acab. ¿Para qué? Para que hagan oír a Josafat la voluntad del rey Acab, no la voluntad de Dios. Aleluya. Por eso aquí dice, él hace la pregunta: ¿iré a la guerra contra Ramón de Galad o la dejaré? Ellos le dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Hoy también existen muchos profetas falsos que mencionan el nombre de Dios en sus mensajes motivacionales, pero que verdaderamente Dios no está presente y no es su voluntad la que comunican, o tiene un disfraz. Que el único que puede darse cuenta es aquel que conoce la Biblia y tiene comunión con Dios. Y el Espíritu Santo le guía y le revela la verdadera voluntad de Dios. Aleluya. Versículo 7 dice: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Él sabía que esos 400 no reunían las características de un verdadero profeta de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Los falsos profetas hoy también se mueven de la misma manera. Dicen lo que uno quiere escuchar. Así que esa es una característica de un falso profeta. Te van a decir lo que tú quieres escuchar. 2. Dicen lo que es popular. 3. Se toman el papel de animadores, son motivacionales. 4. Se enojan cuando son confrontados con la verdad. Características de profetas verdaderos. ¿Cómo son entonces los profetas verdaderos? 1. Habla la palabra de Dios a todo costo,
aunque le cueste la vida. Aleluya. Así era el profeta Elías. Molestan con la verdad. El profeta Elías era odiado por el rey Acab. No lo querían. Y si nosotros nos ponemos a pensar aquí, el rey Acab tenía 400 profetas, pero ¿estaba ahí el profeta Elías? No estaba. ¿Estaba ahí el profeta que van a llamar Micaías? En esos 400 no estaba tampoco, porque a ellos no le podían sobornar, porque ellos verdaderamente eran profetas de Dios. Aleluya. Entonces vemos que los verdaderos profetas están dispuestos a sufrir las consecuencias de decir la verdad. Juan el Bautista dijo la verdad y le cortaron la cabeza. Fue decapitado. Entonces vemos que los verdaderos profetas no son populares. Aleluya. Continuamos en el versículo 8. Porque el rey Josafat sigue angustiado su corazón y él verdaderamente quiere oír a un profeta de Dios verdadero. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco. Él era un verdadero profeta de Dios, pero el rey no le quería. No le amaba, porque nunca le profetizaba lo que él quería escuchar, porque él tenía que decir lo que Dios había dicho. Y él dice: mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Cuando se predica la palabra y se dice el consejo de Dios, muchas personas no te van a querer. ¿Por qué? Porque ellos solo quieren estar con los profetas que falsifican la verdad. Y cuando uno no tiene una comunión estrecha con Dios, uno no puede darse cuenta de los profetas verdaderos o de los profetas falsos. No se puede dar cuenta. Piensa que todos son iguales. Para ti es fácil identificar a los billetes falsos. Puedes con facilidad darte cuenta si un billete es verdadero o es falso. ¿Cuántos falsos has recibido alguna vez? ¿Se te ha pasado? Es porque uno no conoce verdaderamente un billete verdadero. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Si tú no conoces las características de un verdadero profeta, los falsos te van a hacer creer lo que tú quieres escuchar. Pero Josafat era un conocedor de la palabra de Dios y él sabía que le estaban engañando. No había paz en el corazón de Josafat, no había paz, no había tranquilidad. Él sabía que era una farsa, todo el espectáculo que había armado el rey Acab era un espectáculo. Y ya no podía, sentía que no podía zafarse de eso. Y él seguía insistiendo: hay un verdadero profeta en el cual podemos consultar. Ante el pedido de un rey, el rey Acab tuvo que llamar a Micaías, hijo de Imla, y le hizo una presentación terrible. ¿A cuántos les gustará escuchar que te digan que te aborrecen por decir la verdad a través de la palabra de Dios, por predicar el mensaje de Dios? Versículo 9 dice: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos en sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. El versículo 10 nos va a narrar cómo ellos dos estaban sentados en sus tronos. Y el espectáculo armado a la puerta de la entrada de la ciudad. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado una decisión de ir a recuperar Ramot de Galaad.
¿Y de qué manera podemos ser enredados? Fácilmente el rey Acab le había dicho en el versículo 3, capítulo 22, dice: y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Ramot de Galad no le pertenecía a Josafat. Era el conflicto del rey Acab. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de meternos en problemas que no nos corresponden. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces, vemos aquí, ahora va a venir el líder de los profetas falsos en el versículo 11. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro. Y dijo: así ha dicho Jehová: con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Trajo un disfraz. Se disfrazó de un hombre toro con sus cuernos ahí. ¿Qué significaban esos cuernos? Esos cuernos tenían significado. Los cuernos en el Antiguo Oriente eran símbolos de fuerza y victoria, de poder y de ser invencible. Mira, ¿qué más podían significar esos dos cuernos de hierro, no? La alianza que había hecho el rey Acab con el rey Josafat, que nadie los iba a poder vencer. Pero era todo una mentira. Hoy en día los profetas falsos predican y tienen muchos seguidores. Pero como la verdad no está completa, si sigues viviendo en esa mentira, vas a llegar al infierno. Porque todos nosotros hemos pecado, nos hemos descarriado y necesitamos volver a los pies de Cristo. Solo en Él hay salvación y Él está interesado en que tú pases la eternidad a su lado. Dios, en su infinita misericordia, va a revelar la verdad de lo que le va a ocurrir al rey Acab. ¿Por qué? Porque el Señor hasta el último momento está buscando que nosotros nos arrepintamos, porque quiere salvarnos de la condenación eterna. Esos 400 falsos profetas que eran mantenidos por el gobierno de el rey Acab, los iban a llevar al rey Acab al infierno. Aleluya. Por eso es interesante estudiar la palabra de Dios, hermanos, porque solo en la palabra vamos a encontrar vida, vida eterna, vida abundante. Aleluya. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy en día hay muchos profetas falsos en medio nuestro. Al escuchar a los predicadores y maestros en la radio, en la televisión, en el internet, tienes que saber discernir si estás escuchando a un verdadero mensajero de Dios o a un falso mensajero de Dios, a una verdadera sierva de Dios, a una falsa sierva de Dios. Hay que tener mucho cuidado y Dios nos invita a estudiar su palabra para que podamos conocer quiénes son los verdaderos comunicadores de la palabra de Dios. Aleluya. Voy a citar el Evangelio según San Mateo capítulo 7, 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los falsos profetas son los más grandes agentes que tiene Satanás
para llevarse a muchos al infierno. Pero en Cristo Jesús tenemos salvación. Aleluya. Y hermanos, sin Cristo estamos perdidos, como estaba perdido el rey Acab. El rey Acab se le iba a cumplir su sentencia de muerte. Y Dios le quería salvar. Dios hoy también te quiere salvar a ti. Aleluya. Busca estudiar la palabra y entregarte a Cristo Jesús y reconocerlo como único Señor y Salvador, porque Jesucristo vino a darte salvación y darte vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Aleluya. Doy gracias a nuestro Padre Celestial por esta preciosa palabra que Él nos enseña cada día, hermanos. Dios le bendiga mucho a todos ustedes y continuamos estudiando. Amén. Hasta una próxima oportunidad conmigo. Muchas bendiciones. Amén.